Bueno, esperemos que la tecnología se porte bien y grabe nuestra cápsula del día de hoy y no me encuentre con que he terminado de hablar 15 minutos y no ha grabado nada, que es lo que me acaba de pasar. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, equipo de trabajo de este proyecto de fortalecimiento de entornos con niños, niñas y con jóvenes en el Bichada, Colombia. Hoy la reflexión que quiero hacerles llegar con esta cápsula es respecto a los liderazgos, al liderazgo y parto de que han podido ver la película que les he recomendado, Invictus, sobre la vida de Nelson Mandela. Eh, las reflexiones son bastante sencillas, las que quiero compartir con usted respecto a este tema. Lo primero es, la primera idea es que yo creo que los liderazgos individuales pertenecen como al paradigma pasado. Eh, Creo que es un tipo de liderazgo que aporta, pero siempre tiene el gran riesgo de dejarse obnubilar por el egoísmo y por el ego. Y a veces esos líderes unipersonales, no hablo del caso de Nelson Mandela, estoy hablando en generalidades, tienden a emocionarte y entusiasmarse tanto con su idea, con su objetivo, que a veces pueden tener salidas bastante lineales en la consecución del mismo. Yo creo que en este nuevo paradigma, en esa nueva forma de ver las cosas, los liderazgos tienen que ser liderazgos más orgánicos y colectivos. Creo que todos esos grandes líderes en todas las áreas de la humanidad, sin duda han sido, son importantes y nos dejan grandes experiencias y conocimientos, pero debemos de dejar de verlos como los líderes, los guías, los gurús, porque realmente ellos lo que son es referentes, son referentes enriquecedores y muy positivos para todos nosotros, que sin lugar a dudas nos ayudan muchísimo en el momento de hacer reflexiones, de decidir, de incluso tener que ejercer liderazgos, pero no podemos crear esas dependencias de esperar que otro siempre nos diga qué es lo que tenemos que hacer y si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Creo que hemos de aprender a ser, primero que todos, líderes de nuestras propias vidas, y cuando digo líderes también es ser responsables de nuestros proyectos de vida, y ser responsables, responder, dar cuenta de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que nos pasa, de cómo nos enfocamos, de cómo nos planteamos en este mundo. Eh, Cuando hacemos ese planteamiento de nosotros en este mundo, efectivamente lo hacemos hacia el interior de nosotros, pero también hacia afuera. Es decir, cada uno de nosotros tiene que ser como líder de su proyecto de vida, pero entender que ese liderazgo tendrá falencias si no es un liderazgo que va articulado también con los otros. Esto trasladado un poco a estos trabajos de carácter comunitario, yo creo que esos liderazgos hoy en día deben ser liderazgos orgánicos, empezando que es mucho más fácil y seguro lo que pueden pensar 8 o 10 cabezas que una sola. Una sola cabeza puede tener más posibilidades de equivocarse porque tiene sus opiniones, sus ideas, sus referentes, su experiencia, pero si son 10, son 10, son muchos más. Y todas estas referencias se pueden poner en juego a través del diálogo, del intercambio y de la mutua construcción, y aparte de que se lleva una responsabilidad más colectiva de cara al proceso que se esté liderando, es un liderazgo mucho más enriquecido, pero también es un liderazgo que hace que todo el equipo tenga pertenencia, una pertenencia, y se sienta que está en la vanguardia del proceso, como evidentemente él está, y por lo tanto la punta de los procesos o de los proyectos no sea una punta en punta, sino que sea una punta Roma, porque va es como un grupo liderando, y al ser más personas también las que lideran, pues yo creo que es una fuerza
mucho más potente en su avanzar y mucho más orgánica en el trabajo con los grupos. Yo creo que esto trasladado también al trabajo con las comunidades es muy importante. Yo creo que una persona como líder no puede desarrollar proyectos que tengan una dependencia de esa persona, porque si esto pasa quiere decir que ha sido un mal liderazgo. Yo creo que un buen líder, aparte que tenga esta capacidad orgánica de articularse a una organicidad y de generar organicidad y horizontalidad en el entorno donde se está proyectando, yo creo que un líder debe ser una persona que cuando haga ese aporte entienda que esa aportación, esa construcción no puede tener una dependencia del mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si se ha hecho algo y la persona se va, pues ese proceso se cayó. Esto no es un buen liderazgo. Creo que un buen líder, en el sentido de un nuevo paradigma, es más una persona que es capaz de integrar a estos liderazgos colectivos con el conocimiento de que cuando se retire ese proceso debe continuar. Si el proceso continúa, cuando ese líder se retira, quiere decir que hubo un buen trabajo, pero si se retira y eso se cae, el trabajo no estuvo bien, algo pasó. No digo que sea solamente por causas de liderazgo, pero como estamos ahora reflexionando sobre este aspecto puntual, pues hago referencia y énfasis en ese aspecto puntual. Cuando estamos en este trabajo con las comunidades, creo que esta idea se debe también pasar a las comunidades, ¿no? Y es cómo crean estos niños, niñas y jóvenes esas redes, esos grupos, esas organicidades que al final son expresiones de la solidaridad y de la fraternidad, esas redes humanas que les permiten en el momento de enfrentar circunstancias difíciles en la vida, saber que no están solos, saber que tienen una red y saber que pueden tocar puertas y salir de una situación difícil, sobre todo que no se sientan y no se encuentren solos en el momento de abordarla. Es como un aprendizaje de todos escalado, aprender a trabajar en grupos, aprender a trabajar en equipos, y los liderazgos también entender que son como fuentes que inyectan a esos grupos vitalidad, energía, ideas, pero que son que no son líderes, personas que van empujando adelante todo el proceso, sino que van dentro del colectivo, trabajando, impulsando, animando y entusiasmando. Pienso que grandes líderes, en este caso, bueno, Nelson Mandela, pero como muchos, creo que hay mucho que aprender. Son, como digo yo, no de ser líderes, no de ser gurús, sino debemos entenderlos como referentes positivos para nuestras prácticas, para nuestra vida, y aprender de ellos una cantidad de valores muy bellos y muy prácticos, y de reflexiones distintas a los que hacía el normal de la gente de su entorno, y que les permitía como ver las cosas desde otro ángulo y por lo tanto buscar otras salidas a las situaciones en concreto que estaban viviendo. Entonces, bueno, les dejo aquí esta reflexión, un abrazo muy grande y espero sus opiniones y seguimos conversando.